Acabamos de hablar hace algunos minutos con María Isabel León, ella es presidenta de la Asociación de Institutos de Escuelas Superiores, que se ha pronunciado a favor de esta ley que ha pasado ayer, ¿no? Bueno, la llaman, pues, hay un nombre, ¿no? La ley del esclavo juvenil, dice la República. León ha rechazado, ¿no? Un adjetivo como ese, que es un régimen de modalidades formativas, en realidad. Entonces, la izquierda ha sido muy crítica, ¿no? De esta iniciativa, porque además ha pasado por decisión de la comisión sin votación del Pleno. Ya pasó, ¿no? Entonces ya pasó acá, al Ejecutivo le queda observarla o no, y luego de ahí ya pasa la reglamentación. Para conversar del tema y de la coyuntura, se encuentra con nosotros Marisa Glave, parlamentaria, por supuesto, de Nuevo Perú, a quien le damos la bienvenida. Marisa, hemos escuchado algunos argumentos de María Isabel León. Ella, en esencia, lo que dicen es que el régimen de practicante preprofesional no había fracasado en el caso de los institutos. La ley de institutos les exige una práctica, y acá de lo que hablamos es de 448 horas solamente que pueden estar repartidas a lo largo de 3 años. Por eso ella dice, claro, si se hiciera de un tirón sería pues unos 6 meses, y que es necesario para que los jóvenes puedan, digamos, culminar su carrera. Y hay que tener fe, ¿no?, en que las empresas pues no se vayan a aprovechar de un régimen como este. ¿Cuál es la opinión de Nuevo Perú? Mira, ayer nosotros en la Comisión Permanente sí hemos denunciado 2 cosas que nos parecen graves. Una primera es que ya los convenios existentes hoy, los distintos convenios que hay de los regímenes formativos laborales, porque ya existen regímenes formativos laborales, han sido cuestionados en más de una oportunidad porque realmente ni siquiera son fiscalizados. Hoy por hoy, que ya existe la obligación de cuando tú tienes un convenio formativo des algún tipo de remuneración, nunca ha quedado claro quién fiscaliza que realmente los términos se están cumpliendo, porque termina siendo un acuerdo entre 2 privados y la capacidad del Estado de fiscalizar eso es mínima. Ahora lo que claro, está esto diciendo, está fuera de planillas, está fuera de, ¿no? Que en todo caso sí es fiscalizable de alguna forma. Está fuera de planillas. Existe una dirección, que es la Dirección de Educación Técnica Superior del Minedu, que es la que tiene que revisar, si quiere hacer una supervisión básica de cuáles son los contenidos en teoría de estos procesos de convenios, y el Ministerio de Trabajo hace una supervisión muy por arriba. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nos decían algunos chicos que trabajan en la Federación Textil o que han trabajado en Telefónica y que han entrado a través de estos regímenes, es que en más de una oportunidad tú entras y de pronto hay una desconexión total y empiezas a ser un trabajador. ¿Qué cosa es lo que ocurre en este tipo de situaciones? Nosotros creemos que los jóvenes tienen que estudiar y formarse, sí. En el espacio técnico productivo tiene que haber una formación en la realidad, por supuesto que sí, pero no puede ser, como ocurre en nuestro país con los niveles altísimos de informalidad que tenemos, que tú no recibas ningún tipo de subvención por hacer un trabajo real que termina generando renta a una tercera persona. Y eso ya, incluso como ha dicho ayer el congresista Lescano, es hasta inconstitucional. Claro, pero yo le preguntaba a la señora León, bueno, ¿qué tipo de empresa es la que va a ofrecer una ley? Aplica a cualquiera. Cualquiera. Pero claro, si es una gran empresa que va a estar sujeta a algún tipo de regularización o de fiscalización y que además tenga vocación pedagógica, vamos a decirlo así de alguna forma, bueno, bien, ¿no? Si son estos grandes centros que van a beneficiar finalmente al estudiante y que la empresa quiera de alguna manera capturar a los mejores después y darles un buen sueldo, bueno, ese es el mundo ideal. Cuando pero se no creó estamos en el régimen formativo laboral, existieron ya algunas críticas porque de alguna manera se desnaturaliza la relación laboral, que sí existe, Enrique. O sea, sí hay una relación laboral, pero se plantea como si fuera puramente formativa. Pero el alumno o el que está aprendiendo o el aprendiz, como se le dice, sí desarrolla trabajos concretos y tiene una relación laboral con el empleador finalmente. En esta situación se está pervirtiendo aún más, porque en este caso lo único que hace de diferencia el régimen existente es eliminar la subvención. ¿Qué es lo que nos preocupa en segundo término? En general, en la mirada que hay desde quienes defienden al mundo de la empresa y no necesariamente están pensando en la situación del joven, es que la manera de resolver el problema, porque hoy sí existe un problema evidentemente de empleabilidad en el Perú, es como afecto al que está en el eslabón más débil de la cadena. Entonces, hay una discusión sobre que no se incremente, por ejemplo, la remuneración mínima vital. ¿Por qué? Porque resulta que podría afectar a quién, a la empresa. Pero oye, ¿los trabajadores pueden vivir con 800 soles hoy en día? Yo creo que no. Pero ahí hay una discusión sobre el que tiene menos poder. Y en este caso, ¿cuál es la solución que sale desde la política pública? Los chicos necesitan una práctica. Entonces, ¿qué hacer?
que no les den ni siquiera el porcentaje de las horas que están ahí de una remuneración mínima vital, no, que sea gratis. Entonces, ¿quién es el que termina comiéndose la situación en peor situación? El alumno. Ella lo que dice es que la práctica preprofesional, usted por un lado está mencionando los abusos que sin duda no ha habido, pero que además, ella coincide con eso, que ha habido abusos, además no se han hecho más de 60.000 contratos bajo este régimen, ¿no? Entonces, según ella ha fracasado, y uno intuye, ha fracasado porque las empresas dicen, ¿y yo por qué le tengo que pagar al que se está formando? Esto corregiría. ¿Cuál sería la alternativa? Mira, la preocupación es que existen, por ejemplo, la congresista Indira Wilca y desde el Nuevo Perú nosotros hemos planteado la necesidad de discutir regímenes juveniles o regímenes formativos que pasen, por ejemplo, por beneficios eventualmente a la empresa, pero no que pasen por afectación de la persona que en este caso está ejerciendo un trabajo. Yo contrato a practicantes con mayores beneficios tributarios, por ejemplo. Por ejemplo, eso no existe ahora. Eso no existe ahora. Y entonces esos son los tipos de cosas que hay que pensar y que hay que ver cómo el Estado apoya. Y hay una cosa que es verdad y que se dijo ayer. Los CEPROS están en muy mal estado. ¿Cuáles son los CEPROS? Los centros de formación productiva que tiene el propio Estado, que son en teoría públicos, digamos, o que son de acceso a la ciudadanía de muchos más bajos recursos. Y entonces, son los CITES de las personas más necesitadas. La pregunta es, la manera de resolver la ausencia de una política del Estado, de invertir en ellos, de dar recursos para que haya, por ejemplo, maquinaria o para que hayan capacidades tecnológicas instaladas, es entonces hacer que los chicos pasen 4 horas al día, medio tiempo, pudiendo trabajar de manera gratuita para una empresa. Ese es el problema que encontramos. Y además que existen pocas regulaciones. Entonces, esto se ha aprobado a las corriendas ayer. Y hay una muy mala práctica, que es que se exonera de segundas votaciones. Uno de los compromisos... Esto debió pasar por pleno. Primero que, en general, en el Parlamento, y eso es una mala práctica... Todo debería pasar por el pleno, digo yo. El pleno delega en la comisión permanente en los tiempos de pausa. En teoría, la comisión permanente debiera ver los temas que son de urgencia. Porque tú dices, bueno, determinada situación... Por ejemplo, el día de ayer hemos aprobado, y era entendible finalmente, la posibilidad de la devolución automática del impuesto. Por ejemplo, quienes trabajan en 4ª categoría, es decir, son independientes, o quienes están en 5ª categoría, a veces se les retiene más dinero que el que debieran pagar por impuestos. Entonces, hacer el trámite de devolución, no sé si lo has hecho tú, no sé si alguien que nos está viendo lo ha hecho, es realmente complicado. Y entonces lo que se ha aprobado ayer es que la devolución sea automática, sin tener que hacer un trámite complejísimo. Ya. ¿Por qué era urgente aprobarlo ayer? Porque ya estás en febrero y si lo apruebas en marzo, cuando ya empezábamos la legislatura regular, el año fiscal 2017 ya fue. Se quedan con la plata, la SUNAT. Entonces esto había que aprobarlo rápido, se entiende. Pero esto no. Esto debió pasar por un debate en el Pleno y debió pasar por una segunda votación. El día de ayer, hoy día, por ejemplo, el congresista Violeta, de Peruanos por el Cambio, ha salido diciendo, bueno, ¿se podrá evaluar en la segunda votación? No es verdad. Su vocero ya firmó el acta que exonera esto de segunda votación, con lo cual, formalmente, salvo que no vayan a dar cuenta, esto ya debería estar. Creo que es el que ha firmado. No sé si Eresi o Cheput, uno de los dos, es los que ha firmado. Bueno, entonces la pelota está en la cancha del Ejecutivo y ya la calle se va a pronunciar porque mañana hay una marcha. Y habrá que ver, además, porque a mí me parece gracioso escuchar al ministro de Trabajo hoy día decir que obviamente una persona no puede trabajar de manera gratuita, pero el señor Olaechea, que es un militante, un congresista de PPK y que fue ministro de PPK, fue el principal defensor de este régimen el día de ayer, ¿no? Entonces, sí creemos que hay que tener cuidado. ¿Hay que formar a la juventud? Sí, pero no a costa de decirle a un chico en un instituto técnico que ahora tiene que trabajar media jornada laboral de manera gratuita. Dos preguntas de coyuntura ineludibles. ¿La moción de vacancia contra el presidente de la República va a salir o no va a salir? Bueno, nosotros esperamos que sí. El Nuevo Perú ha planteado un camino que nos parece que es el correcto. No es una vacancia express la que nosotros estamos planteando. Lo que nosotros hemos decidido es, después de las investigaciones de Manuel Dahmer y de la información que ha salido a la prensa y de la manera cínica en la que el presidente Kuczynski está actuando, que esto se tiene que presentar a la opinión pública. Hemos escrito un texto, lo hemos compartido con distintas bancadas, estamos trabajando con un grupo técnico de asesores de de Acción Popular, del Frente Amplio y del Nuevo Perú, para ver si podemos hacer un texto consensuado y esperamos la próxima semana
por lo menos empezar ya las primeras firmas y entregarlo en mesa de partes y pedir que el resto de... Para usted definitivamente la situación ha cambiado más allá del indulto desde diciembre, porque hemos hablado, recuerdo aquí mismo, y usted alertó sobre el peligro de inestabilidad que se corría contra el país en el caso de una vacancia presidencial. El presidente dice que no hay elementos nuevos. Pregunto yo, ¿hay elementos nuevos frente a lo que ya era un conflicto de intereses Sí. y una puerta giratoria en diciembre a lo que conocemos ahora? ¿No es Sí. el mismo conflicto de interés, No. la misma puerta giratoria? No, ¿Por para qué? nosotros es diferente. Primero porque acuérdate que tú, más allá de lo que puedas discutir en el público y tú puedas creer, tú puedes decir, bueno, tal es tal cosa o tal cosa, tienes que existir elementos probatorios, digamos, ¿no? Porque una vacancia no puede ser un texto que tú digas, digamos, que tú no puedas votar sobre el texto. El texto que existía era un texto que solamente señalaba un conjunto de contratos y punto. Hoy la investigación de Manuel Dahmer encuentra 3 cosas que son graves. Una es que hay un caso que no es Odebrecht, que es TGP, que es diferente, que muestra que el contrato previo era con la empresa del señor Kuczynski, estando el señor Kuczynski presente en la discusión y negociación. Esto lo ha confirmado el Banco de Crédito y lo ha confirmado Apoyo. O sea, es decir, los elementos que hoy muestran que la barrera china, la muralla china o el cuento chino que nos contó PPK no es real. Es decir, él no puede decir, como dijo en el Parlamento, no tenía idea de qué cosa estaba haciendo Sepúlveda. La segunda cosa es que sí, pues el indulto es gravísimo. Y el indulto también ha mostrado una polarización muy grande que hay en el país. Y eso ha generado un cambio incluso en quienes van a tener el mandato de avanzar hacia si quedarse o no. Y lo que ha dicho el vicepresidente Vizcarra es que él asumiría lo que la Constitución mandata. Y la Constitución lo que mandata es que de producirse una vacancia, el vicepresidente asume. En el contexto pasado... Pero de ahí apareció con su video con Mecha Arauz, el presidente, y Martín... Eso fue la vez pasada, cuando no había la información que hay ahora, cuando el señor Kuczynski no había indultado de manera ilegal al dictador, cuando no teníamos la situación de polarización que tenemos hoy en el país. O sea, esos elementos nuevos supuestamente entonces también tendrían que afectar o modificar la postura de Vizcarra. Tendrían que hacerle además, reflexionar al respecto. Creo que eso sería lo que habría que exigir para que la salida sea democrática, Enrique. Ahora, pero Fuerza Popular pues parece que está perdiendo aire con el tema, porque cada vez que habla del asunto se le va un congresista más y ellos sí enfrentan, usted describe el tema del indulto, pero ellos sí enfrentan la situación que convertiría pues a Keiko Fujimori en una especie de parricida político. O sea, hay un drama aparte. Entonces, allí las motivaciones son más difíciles de entrecruzar, ¿no cree usted? Mira, el proceso del indulto, y a mí me alegra, y yo quiero felicitar a los familiares de las víctimas y a la doctora Cano, al doctor Rivera y a los abogados de las víctimas, que han decidido que la manera de desmontar la vergonzante acción del señor Kuczynski de entregar un indulto y una gracia presidencial ilegal ha sido apelar a la justicia. Ya ganaron en la sala penal. La gracia ya se cayó. La gracia ya se cayó. Mal hecha, una gracia ilegal, por la cual nosotros presentamos una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, porque era inconstitucional lo que había hecho. Menos mal la justicia ya nos dio la razón. Y eso no podía aplicar. Y en el caso Pativilca va a tener que estar sentado Fujimori respondiendo a la justicia. Y el indulto se va a caer por la Corte Interamericana. Se nos ha terminado el tiempo. Rápidamente, ¿por qué, Marisa... Y eso sí, a veces toca el bobo de uno. ¿Por qué a la izquierda le cuesta el tema de Venezuela? ¿Por qué? ¿Por qué no incluso no toman en cuenta? Como yo recuerdo, y lo hemos conversado antes con usted siempre ha tenido opiniones, me parece, más claras que muchos de sus compañeros de bancada, pero Ollanta perdió las elecciones en el 2006. García hábilmente lo puso contra la pared en el tema chavista, ¿no? Y en general, el chavismo es repudiado en el Perú. ¿Por qué a la izquierda le cuesta, después de todo este tiempo, tener una posición clara? Usted me va a decir, repudiamos de derecha y de izquierda. ¿Por qué? Pero la especificidad es importante también en la política. ¿Por qué les cuesta? Mira, Condena más frontal. ¿Sabes qué? Creo que el señor Kuczynski y la derecha empresarial peruana está hoy día buscando encontrar un chivo expiatorio para no discutir los problemas de fondo que tenemos en el tenemos país. 100.000 chivos expiatorios porque los venezolanos están entrando todos los días a toda también América Latina, además, y hay parte de un problema que tiene que ser pensado en una política migratoria general y la reacción no puede ser, por ejemplo, decir que se vayan. O sea, a mí me parece... No digo eso, digo que es un problema humanitario, entonces uno dice cómo de alguna manera sostener un régimen así, ¿no? Pero no se está defendiendo, o sea, nosotros hemos dicho con claridad que no es el régimen que nosotros defendemos. Lo que a nosotros nos molesta es la doble moral. Y te lo digo y ya a título personal, tú me preguntas a mí, ¿hay violación de derechos humanos en Venezuela? Yo creo que sí. Y lo he dicho públicamente. No hay una democracia. Acá nos podemos pelear de todo, Enrique, pero creo que hay una democracia, ¿no? Enrique, no hay.
No hay. No hay. ¿No existe una democracia aquí? Yo creo que no. Pero ustedes se han no, sometido... acá. Aquí me refiero. No, ya. sí, Está bien, está bien. Mi punto es, no nos desgañitemos con el caso de algo que en realidad se está usando para tapar los problemas del Perú. Porque si fuera real que el señor Kuczynski y la gracia de canciller que tiene, que en fin, ojalá pronto la cambien, porque es evidente que no tienen la menor idea de política internacional, tuvieran un verdadero interés por denunciar regímenes que son violadores de derechos humanos, no habrían tenido la actitud que tuvieron con la embajadora saharaui y habrían expulsado al embajador de Marruecos de acá. Pero o usted no me está tendríamos la respondiendo política... con mi pregunta, que es la Enrique, dificultad de ser específico no hay. sobre un ¿Pero fenómeno. qué quieres que te diga? A mí me parece que ya se rompió el orden constitucional y que se violan derechos humanos, soy clarísima. Pero el problema es que se usa en el Perú no para denunciar realmente un régimen que no debería en este momento estar en el poder, sino para intentar tapar la cochinada del presidente Kuczynski y desviarnos Pero Kuczynski de los problemas ha sido de fondo en crítico el Perú. con Maduro desde el principio de su mandato. Sí, o sea, sé, pero ahí lo por lo están menos utilizando. tenemos Mira que la coyuntura. admitir consecuencias. ¿Acaso la cumbre va a ser mañana? No. ¿Pero qué cosa sí va a ser mañana? La declaración de Barata. ¿Acaso la cumbre va a ser mañana? No. ¿Pero qué cosa es lo que quieren ocultar? Que no quiere ir a la Bajato a contestar. Entonces, utilizan el caso Venezuela únicamente para tapar las cochinadas del actual régimen. Y eso sí nos molesta y nos parece mal. Marisa Grave, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros continuamos con Jennifer Cerecía, creo, información en vivo, ¿sí?